Rusia dirá que solo fue una misión de entrenamiento. La OTAN, Noruega y el Reino Unido saben que no es así. El 23 de junio, un Tu-160 ruso, el bombardero con capacidad nuclear más grande y potente de la flota rusa, realizó un vuelo de 16 horas a través del espacio aéreo internacional, escoltado por cazas MiG-31. En teoría, nada ilegal. El espacio aéreo internacional está abierto a todos. Pero fíjense a dónde lo envió Putin. Sobre los mares de Barents y Noruega, y en un punto a solo unos kilómetros al norte de las islas Shetland del Reino Unido, realizando maniobras de reabastecimiento en vuelo demasiado cerca del territorio de la OTAN. No se trataba de un ejercicio que Rusia no pudiera haber realizado en su propio territorio. Era Putin blandiendo su armamento nuclear, diciéndole a la OTAN que sus aviones pueden alcanzar distancia de ataque cuando quiera. Noruega respondió rápidamente. Rusia desplegó 2 F-35, los cazas más avanzados de la OTAN, para seguir de cerca a los bombarderos, e incluso llegó a colocar un avión directamente entre el Tu-160 y su escolta MiG-31. Se trata de una maniobra poco común, cuyo mensaje implícito era claro. Rusia puede enviar bombarderos hasta el límite del espacio aéreo de la OTAN, pero la OTAN puede infiltrar un caza furtivo en tu formación antes incluso de que te des cuenta. El Kremlin solo admitió que sus bombarderos estaban escoltados por cazas de países extranjeros y no dio más detalles. Noruega puede reaccionar con tanta rapidez porque se preparó precisamente para esto. Su programa de alerta de reacción rápida mantiene al menos 2 de sus 50 F-35 listos para despegar de la base aérea de Evenes en 15 minutos, realizando alrededor de 40 misiones de interceptación al año. Y el F-35 era la herramienta adecuada, porque el Tu-160 es realmente peligroso. Alcanza Mach 2 o más, es más rápido que cualquier bombardero del mundo y transporta casi 45.000 kilogramos de armamento, incluyendo armas nucleares. El F-35 alcanza una velocidad máxima de aproximadamente Mach 1.6, por lo que no puede ganar una carrera contra un Blackjack a máxima potencia. Su ventaja reside en su tecnología furtiva. Puede acercarse sigilosamente antes de que la tripulación del bombardero lo detecte. Y la coincidencia no fue casual. El bombardero volaba justo cuando, según se informa, se le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, el hombre de confianza de Putin durante más de 2 décadas, en una reunión a puerta cerrada, si usaría armas nucleares. Su respuesta, bueno, aún así las usaría. Este es el mismo funcionario que advirtió que una confrontación directa entre la OTAN y Rusia podría escalar a un intercambio nuclear, una demostración de fuerza, tal vez. Pero cuando los bombarderos más poderosos de Rusia rozan el límite de la OTAN al mismo tiempo, sus palabras deben tomarse en serio. Sin embargo, hay algo importante que recordar. El Consejo Atlántico tiene una frase que vale la pena recordar. La amenaza se intensifica cuando Rusia se siente amenazada. Las amenazas nucleares son un signo de debilidad, no de fortaleza. Y ahora mismo, Rusia tiene muchos motivos para estar amenazada. Mientras Putin hacía alarde de su poder en el espacio aéreo sobre el Mar del Norte, Ucrania se desmoronaba silenciosamente desde dentro. En la noche del 9 al 10 de julio, Ucrania atacó prácticamente todo a la vez. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado 3 T-76 drones y, como siempre, insistió en que ninguno había logrado penetrar. Sin embargo, los depósitos de petróleo ardían, los aeropuertos cerraban. De repente, surgieron enormes cráteres en instalaciones militares e industriales. En la región de Rostov, Ucrania atacó el puerto de Taganrog, impactando un depósito de combustible que abastece a los buques cisterna de la flota secreta rusa y la escuela de aviación de la ciudad, donde se forman los especialistas aeronáuticos rusos. En Azov, se desataron incendios en depósitos de petróleo. El gobernador admitió que unos 35 drones fueron derribados y que, en sus palabras, hubo consecuencias sobre el terreno. En otras palabras, los drones alcanzaron su objetivo. Luego, Krasnodar. Ucrania volvió a atacar la refinería de petróleo de Ilsky, el 17º ataque contra esa refinería desde que comenzó la guerra, el 5º solo en 2026. Las autoridades locales culparon, por supuesto, a los restos de drones.
los restos más precisos del mundo, que inexplicablemente siempre dan en el blanco. Ucrania también envió drones a Moscú, lo que obligó al cierre temporal del aeropuerto de Domodedovo, y también restringió el acceso al aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo. Esto último es importante, porque los aeropuertos cerrados, llenos de viajeros varados y furiosos, forman parte del plan, una forma de hacer que la guerra de Putin afecte directamente al público ruso. Pero el ataque que realmente debería preocupar al Kremlin se produjo unos días antes y mucho más lejos. Ucrania atacó la refinería de Omsk, en Siberia, a más de 2.500 kilómetros del territorio ucraniano. Un nuevo récord de distancia, y no por poco. Lo hizo con una nueva arma, el FP-1ER, una versión de mayor alcance del dron FP-1, con el que Ucrania lleva meses atacando a Rusia. El cofundador de Firepoint confirmó una sola cifra, 3.400 kilómetros de alcance, aproximadamente el triple que el original. Alas más largas, más combustible, probablemente una ojiva de unos 105 kilogramos, y, muy posiblemente, algún tipo de guiado por IA, ya que un dron que vuela tan lejos, a través de la interferencia rusa, necesita un mecanismo para sobrevivir. Y mientras que el FP-1 original cuesta unos $50.000 por unidad, este sigue estando muy por debajo de los $500.000 de un misil de crucero, lo suficientemente barato como para lanzar enjambres. En Omsk lo demostró. Ucrania atacó en 4 ocasiones la refinería más grande de Rusia, una planta que gestiona aproximadamente el 10% del refinado de petróleo del país y procesa 22 millones de toneladas de crudo al año. Tan solo una unidad de destilación, con una capacidad de 8,6 millones de toneladas anuales, quedó completamente destruida, y Rusia se vio obligada a suspender el procesamiento. Con este ataque, Ucrania ya ha alcanzado las 11 refinerías más grandes de Rusia, con una capacidad anual combinada de 156 millones de toneladas. Incluso el mejor caza ruso, un Su-57, que operaba junto a un avión radar A-50, rastreó esos drones durante horas sin lograr detenerlos. El resultado es una crisis de combustible que comenzó en Crimea y que ahora afecta a casi todas las 83 regiones de Rusia, largas colas en las gasolineras, restricciones que impiden que un ciudadano ruso común pueda llenar el tanque. Una mujer cerca de Helsinki contó que durmió en su coche y llegó a las 5 de la mañana para encontrar las gasolineras vacías. La respuesta de Rusia fue prohibir las exportaciones de diésel y combustible para aviones, y un país que tiene que acaparar su propio combustible no es un país que esté ganando. El problema va más allá del combustible. En el frente, Ucrania se ha convertido en la maestra de la guerra robótica. Sus robots terrestres realizaron más de 16.600 misiones de logística y evacuación solo en junio, un récord que ha aumentado cada mes este año, un 122% más desde enero, y más de 66.300 en el primer semestre de 2026. Cada misión que realiza una máquina significa un soldado ucraniano que no tiene que cruzar una zona de combate infestada de drones. Los robots cuestan entre $2.000 y $40.000, menos de un tercio del salario mensual de un soldado de asalto ucraniano, y son los propios soldados quienes los encargan. Mientras tanto, en el otro bando, las tropas rusas en Jersón marchan más de 10 kilómetros a pie, transportando municiones a mano, porque Rusia no tiene un equivalente. Y tras todo esto, la economía rusa se tambalea silenciosamente. Un informe filtrado de inteligencia europea, publicado por Reuters, describe una crisis bancaria apenas contenida. Más de 500.000 rusos se declararon en bancarrota en 2025. El porcentaje de préstamos corporativos que probablemente nunca se reembolsarán alcanzó el 10%, el umbral para una crisis sistémica. El Kremlin la creó él mismo, presionando a los bancos para que omitieran las verificaciones de crédito y subsidiando préstamos a empresas de defensa y compradores de viviendas, para que la economía pareciera más saludable de lo que realmente es. Las tasas de interés, que llegaron al 20%, se redujeron al 14,25%, aún lo suficientemente altas como para que gran parte de esa deuda sea impagable. El PIB se contrajo en el primer trimestre de 2026. Como señaló el International Business Times,
Putin utilizó los bancos rusos como amortiguador para el gasto bélico, que suponía que Ucrania nunca sobreviviría lo suficiente como para infligirlo. 4 años y medio después, Rusia controla solo alrededor del 20% de Ucrania, la mayor parte recuperada en 2014 y los primeros meses de 2022. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido lento, sangriento y ruinosamente costoso. Así que detengámonos un momento y observemos el panorama completo. En el aire, un bombardero desplegando toda su potencia. En tierra, una crisis de combustible, un ejército robótico que Rusia no puede igualar y un sistema bancario al borde del colapso. Ese es el verdadero estado de la guerra que Putin no quiere que su pueblo vea. Y la OTAN también lo ha visto, por eso está construyendo algo para lo que Rusia no tiene respuesta. Según documentos consultados por Business Insider, la OTAN está construyendo una red de ataque impulsada por IA a lo largo de todo su flanco oriental, desde Finlandia hasta Rumania. Sensores, radares, drones de reconocimiento y satélites, todos conectados a un cerebro digital compartido, basado en el sistema Maven de Palantir, el mismo tipo de software que puede pasar de la detección de un objetivo a la decisión de ataque en minutos en lugar de horas. Cuando algo cruza la línea, drones interceptores automatizados y armas remotas responden automáticamente antes de que un solo soldado de la OTAN corra peligro. Decenas de nodos, cada uno respaldando a los demás, para que los hackers rusos no puedan simplemente desactivarlo. La OTAN lo denomina disuasión por negación, un muro que detiene una invasión en la frontera en lugar de castigarla después. Y se basa directamente en las lecciones de Ucrania, donde los drones realizan ahora alrededor del 80% de los ataques, y la IA ya automatiza la mayor parte del trabajo de interceptación. Esa es la brecha más importante. Un estudio de Stanford clasificó a Rusia en el puesto 28 de 36 países en IA, y los analistas la sitúan entre 3 y 5 años por detrás de Occidente y China. Putin puede movilizar soldados, pero no puede desarrollar la tecnología necesaria para vencer esto. Esa es la cruel ironía de todo esto. Putin envió su bombardero más poderoso para mostrarse fuerte, justo en el momento en que sus refinerías arden, su gente hace cola para conseguir combustible, sus bancos se desploman y su enemigo construye un muro de máquinas que no puede escalar. El vuelo del Tu-102 no fue una muestra de la confianza de un vencedor, fue el ruido que hace un hombre acorralado. El sable se hace sonar cada vez que Rusia se siente amenazada. Ahora mismo, resuena con fuerza. Para saber más sobre cómo Ucrania está convirtiendo el tamaño de Rusia en una debilidad que podría costarle la guerra a Putin, vean nuestro próximo video y suscríbanse a The Military Show para no perderse ninguno de nuestros análisis. Como siempre, gracias por vernos.